Tenemos ya con nosotros a José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días a todos. Bueno, José María, en primer lugar quería preguntarte por lo primero que hemos comentado en las claves, que son las actas de la Reserva Federal, que bueno, muchos expertos consideran que pueden quedar algo retrasadas porque al final se refieren a una reunión que tuvo lugar ya pues casi hace un mes, pero ¿hasta qué punto es importante lo que conocimos en el día de ayer de las actas? Porque vino a sugerir lo que sí que es cierto que Powell ha insistido mucho, en lo que ha insistido mucho, a pesar de seguir diciendo que bueno, pues que la fase de desinflación ya ha comenzado, y es que todavía quedan subidas de tipos por delante, aunque también de esas actas se desprende que ese tipo terminal, esa tasa máxima a la que van a llegar, en este caso en la Reserva Federal, podría ser incluso superior a la que ya se planteó en un primer momento, en diciembre, desde la Reserva Federal, que estaban entonces en el 5,25, bueno, pues ahora podría ir incluso un poquito más por encima. ¿Qué te han parecido estas actas? ¿Han sido más hawkish de lo que quizá esperaba el mercado o no ha sido para tanto? Bueno, Marta, yo destacaría dos cosas de estas actas. Nos lanzaron un mensaje de unanimidad con 0,25 puntos y las actas de ayer pues destapaban, eso sí, unas actas que en primer lugar 2 puntos. Era de una reunión del 31 de enero, 1 de febrero y no se conocían los datos macro que ahora conocemos. Esas actas veíamos como, aunque se aprobó por unanimidad, había disconformidad. Ciertos miembros apostaban por un 0,50, elevaban algunos la opinión de que hay peligros de recesión, indicaban también que si ese techo de deuda no se llegaba a un acuerdo en los próximos 6 meses podía tener impacto financiero. Es decir, por una parte el mensaje de unanimidad no era tan unánime, pues seguían habiendo discrepancias internas. Y por otra parte hemos conocido unos datos que si los trasladamos a un periodo medio-largo plazo son muy buenos, porque la economía americana es muy buena, como una creación de 500.000 puestos de trabajo, cuando esperaba 120.000, unos subsidios de desempleo inferiores a lo previsto, y todo eso pone más fuego para que o bien sea más agresiva la siguiente subida, la cual yo creo que irá por la zona del 0,25, pero sí que sea más larga en el tiempo. Y solo hubo un dato, que es la vivienda de segunda mano, que ahí sí que hay que darle la razón a Powell, en el que se veía pues esa relajación en el precio. Por lo tanto, los datos que han salido bueno, pues reflejan y ponen más tensión de lo que pueda ocurrir. Y en cuanto a las tasas, creo que posiblemente nos iremos a ese 5,30, 5,40, pero bueno, en principio yo destacaría estos 2 puntos. Importantísimo, el dato de las 14:30 del viernes en hora española, PCE, que es el dato preferido y más vigilado para ver el estado de la inflación en Estados Unidos. Y ese es el resumen que yo vi de estas actas. En cuanto al mercado, pues fíjate, volatilidad como siempre en los momentos antes y después del dato, y bueno, la sesión asiática está siendo levemente en positivo. Por lo tanto, los mercados siguen manteniendo su fortaleza y resistencia a bajar. Sin embargo, a pesar de ello, José María, sí que es cierto que en los últimos días parece que, por lo menos en Wall Street, por ejemplo, que es el mercado que bueno, más importante del mundo, ¿no? Al final, sí que es cierto que estamos viendo cómo parece que esas subidas continuas que veíamos al principio de año se han quedado un poco ahí, ¿no? Ayer, por ejemplo, leía en Twitter que un usuario decía que el mes de febrero se parece bastante a 2022. ¿Hasta qué punto esa afirmación puede ser cierta y eso que vimos en enero fue un espejismo, José María? Bueno, aquí tú sabes que las opiniones son libres y luego el mercado pues va situando las cosas como son, ¿no? Y tampoco me gusta jugar, ya me conocéis, adivino. Por lo tanto, es cierto lo que estás diciendo, pero fíjate, tenemos ahora delante un gráfico, el gráfico del Dow Jones, donde está en un encefalograma plano desde el mes de noviembre. Podemos ver una cuña, podemos ver un triángulo simétrico, podríamos ver muchas figuras que tenemos en pantalla, pero en definitiva
Si volvemos a los mercados desde noviembre, no se ha movido de una base donde se encuentra ahora, niveles de 32.900, ahora está cotizando en 33.200, y por la parte de arriba los máximos que hizo en noviembre y que luego los repitió en enero, 34.500. Desde noviembre es cierto que los máximos son decrecientes, pero los mínimos son crecientes. Es decir, se encuentra en un proceso de distribución, de consolidación, que si volvemos a los mercados tenemos una parte de arriba muy definida y una parte de abajo muy definida. Es cierto que ha roto ese soporte de esa cuña, de ese triángulo simétrico, pero no ha seguido con la profundidad de la rotura. Hoy, de hecho, después de las actas, en la sesión asiática la tenemos levemente en positivo. Por lo tanto, bueno, yo pienso que está haciendo un movimiento, ya digo, un encefalograma plano totalmente desde el mes de noviembre, después de las subidas muy fuertes que arrancaba de septiembre. A niveles técnicos del Dow Jones, yo vigilaría los 32.900, que si los rompe, si tiene una caída adicional a 32.400, mínimos de diciembre, y por la parte de arriba la recuperación de los 33.400 daría otra vez un nuevo impulso a esos máximos que nos viene y he comentado. Por lo tanto, momento de indecisión la que tiene el mercado. Mucho más fuerte, y lo resumo rápido, el Nasdaq, pero el S&P, padre de todos los índices, vemos como la fortaleza del movimiento alcista desde diciembre es impecable. 2 sesiones que se ha salido de él. La sesión de antes de ayer fue una sesión muy fuerte de caída con la rotura, pero ayer y después de las actas, Marta, cerró en positivo, neutral, y hoy sigue en positivo. Por lo tanto, cuidado con estas roturas que están en un momento de indecisión. Yo creo que las subidas se van a seguir produciendo, es mi opinión, pero a nivel técnico, la parte de abajo tenemos 3.965 del S&P 500, que si lo rompe tendrá una caída adicional a 3.950, y los pivos de 4.015 que va a intentar romper en la sesión de hoy al alza, le daría un impulso a 4.050, 4.070. Y por enseñarte de que me preguntabas de los americanos, el Nasdaq, una fortaleza increíble, índice muy afectado por las subidas y bajadas de tipos de interés. Bueno, pues vemos un pequeño retrato del SP, pero con mayor fuerza. La sesión de ayer acabó en positivo, después de la caída fuerte de antes de ayer, y hoy también está levemente en positivo. Queda mucha sesión. Niveles técnicos de él, va a atacar los 12.200 en la sesión de hoy, al menos ese es mi objetivo. Si lo rompe, 12.400, y si no lo rompe, caída 11.920. Pienso que estos recortes son también naturales con la incertidumbre que hay, y yo prestaría atención y mucho cuidado a los cortos, porque creo que aunque tenga un leve recorte, durante este trimestre vamos a seguir con el movimiento de enero, movimiento alcista. José María, por cierto, me imagino que muchos espectadores, viendo la situación geopolítica que tenemos e intentando, bueno, pues en una situación tan difícil y tan triste, ¿no? Intentar también mirar cómo podemos sacar beneficio de esto en el mercado. Es decir, si podemos, por ejemplo, ahora invertir en compañías militares, en compañías que produzcan y que fabriquen armas. Y sí que es cierto que, por ejemplo, José María, pues tenemos un índice aeroespacial y de defensa en Estados Unidos. Tenemos muchas compañías que también están produciendo, pues por ejemplo, esos tanques, como por ejemplo la alemana Rheinmetall, que si no recuerdo mal es la que produce, o una de las que produce los tanques Leopard, que finalmente Alemania decidió mandar a Ucrania. También tenemos pues otras compañías aeroespaciales como puede ser Airbus, también tenemos a Safran, Leonardo, Saab, muchas empresas donde entiendo que también se puede invertir en un momento de convulsión geopolítica como el actual. Sí, sin duda alguna, pero cuidado, Eva, aquí, perdona, Marta, yo aquí le enviaría un mensaje. Mira, el índice de armamento en Europa se está comportando mucho mejor en lo que va de año que el resto de índices de los mercados. Tenemos a inicio de semana el MIL italiano subiendo un 17%, el IBEX español fenomenal con más de un 13%, el DAX con un 11%. Bueno, pues el índice de armamento, el índice de aeronáutica y defensa en Europa estaba subiendo a inicio de semana en lo que va de año
un 23%. Por lo tanto, un índice que se está comportando muy bien, un índice que las acciones están comportándose muy bien, pero has nombrado a Rheinmetall, es decir, la alemana que fabrica esos tanques Leonard. Desde el inicio de la guerra sube un 140%. Por lo tanto, por supuesto que tenemos, pero mucho cuidado, porque gran parte de esta subida ya la han realizado. Es decir, que tal y como está la situación, las empresas de armamento europea, como has nombrado, Airbus sube más de un 15%, Safran más de un 20%, Rheinmetall es la ganadora con más de un 140%, pero si vemos la sueca Saab, tenemos con ella pues más de un 130% de subida. Por lo tanto, cuidado, porque gran parte de esta subida, y es un poco el mensaje que quiero lanzar, gran parte de esta subida ya la hemos hecho. Y muchos inversores parece que se fijan no en el momento clave de entrar, sino cuando ya van oyendo que todo va para adelante. Al sector de armamento le queda subida en el 2023, pero gran parte de esa subida ya la han hecho. Y fíjate, ahora en pantalla tenemos a Saab, hemos visto a Rheinmetall, ahora vamos a ver a Leonardo, es decir, vemos a la italiana y vemos como todas están disparándose, pero cuidado porque aunque le quede recorrido, y perdona que insista, gran parte de esa subida ya viene arrastrada desde el inicio de la guerra. Efectivamente, y es que sin ir más lejos, como decías, Rheinmetall, José María, lleva una subida, como dices, del 140%, así que ojo porque ya es una subida bastante importante. José María, ya por último quería preguntarte por el sector de las criptomonedas. Es cierto, y lo comentábamos, por ejemplo, hace unos días en el informativo de negocios, que igual que ahora las bolsas parece que han empezado a corregir un poco y también... Bueno, veíamos en los últimos meses que el S&P 500 y el Bitcoin tenían una correlación positiva bastante importante. Parece que esa correlación se ha roto un poco o se ha alejado un poquito de los niveles más perfectos que teníamos anteriormente, porque el Bitcoin sigue bastante bien, igual que el resto de criptomonedas. Pero, ¿cómo ves un poco tú el movimiento que estamos ahora viendo en las criptos? Bueno, hemos tenido un antes y un después, todo lo que les ha afectado las quiebras y estafas desde el mes de octubre y noviembre, y efectivamente llevan 3 semanas concretamente el Bitcoin aguantando muy bien. El balance de esta semana, después de la caída otra vez de los índices americanos, después de las caídas que, como hemos visto, durante la semana está teniendo el Dow Jones, que ha pasado negativo en el año, el S&P, el Nasdaq, bueno, pues vemos muy neutral las criptomonedas. Prácticamente, si vemos las top 10 que tenemos en pantalla, apenas han tenido variación, pero es que en las últimas 24 horas vuelven a estar todas a pleno en positivo. El Bitcoin se comportó durante el fin de semana, tal y como decíamos en la intervención del viernes, buscando esos 25.000, que ha estado durante toda la semana intentándolo romperlo, no ha podido, y el comportamiento sigue siendo de mucha fuerza, Marta. A nivel técnico tiene un apoyo en 23.430, frente a los 24.300 que está cotizando ahora. Si lo rompe, bajará a 22.800 como objetivo, pero el objetivo es volver otra vez a atacar mañana y durante el fin de semana. Recuerdo a todos los inversores de que las criptomonedas cotizan los 7 días, las 24 horas, y el objetivo es volver a atacar esos 25.000, que no ha conseguido en las últimas 6 sesiones, pero es el objetivo. Mucha fuerza, sigue en la madrugada asiática fuerte para arriba, y si vemos el Ethereum, la segunda cripto por capitalización, bueno, pues una consolidación, en este caso se le puede llamar distribución porque es en la parte de arriba, muy fuerte y muy sólida. Por lo tanto, está intentando romper los niveles de 1.700, es donde pienso que se nos va a dirigir durante la sesión de hoy al domingo. Soporte en el 1.615, atento que si lo rompe, el objetivo puede tener una caída 1.500, 1.510, pero reitero, mi análisis sobre ella es intento nuevamente de atacar la zona de 1.675, 1.725, y si la rompe, pues un nuevo objetivo al alza a 1.800. Por lo tanto, en este momento se encuentran con
con un optimismo, se encuentra con un muy positivo y bueno, atento porque como muy bien has dicho, se han separado de SSP, donde marcaba una correlación y bueno, empiezan a querer despertar y volver a tener protagonismo en el mercado alcista. Pero ojo, mucha precaución porque sabemos cómo se las gastan las cripto y hay que advertir que un 10 o un 15% de bajada en un día lo pueden hacer perfectamente. Por lo tanto, mucha precaución. Pues José María Lerma, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pases un buen día. Igualmente, gracias a ustedes y mucha precaución, por favor. Efectivamente, bueno, nosotros seguimos pendientes.